Buenas tardes, acá estoy con el señor Gabriel Medina y hoy vamos a hacer la entrevista número 2 que trata sobre la niñez y la juventud. Muy buenas tardes. Listo, entonces vamos a comenzar. Te recuerdo que esto es completamente, pues, como anónimo, o sea, no, nadie se va a dar cuenta y pues es solo para que el profesor escuche y ya. Entonces, bueno, de lo que vamos a hablar es de las experiencias alimentarias durante la infancia y adolescencia de primeras y pues sí, hablar de tus hábitos alimentarios, qué productos pues te gustaban y cosas así. Entonces, la primera pregunta es, en tu infancia, ¿qué comías habitualmente en tu casa o pues con tu familia? Tú me contaste que tú tenías hermanos, entonces, ¿qué comían? ¿Y cuántas comidas? Entonces, yo creo que primero dime como cuántas comidas comían al día. Eh, y bueno, ¿y qué comían? ¿Qué les gustaba comer? ¿Qué comían pues como bastante? Pues eran 3 comidas al día. Y generalmente pues sí, siempre a mi padre le gustaba hacer caldo de papas con carne, con costilla, con hueso. Entonces era la comida esa de caldo y más un café o un chocolate y un pan. Esa era la comida, casi el desayuno de siempre. Porque el resto era los fines de semana que por ahí hacían un tamal o cambiaba ya un poquito el caldo porque ya cansa uno de caldo y caldo. O sea, digamos, podían pasar toda la semana comiendo caldo de Comiendo papa. caldo y chocolate o café. El de desayuno, Sí, almuerzo y comida. no de desayuno. Y de De almuerzo. almuerzo ya era sopas, que era sopa de maíz o cuchuco de trigo o sopa de plátano verde. Y seco que era papa, arroz, carne, que era ese era el almuerzo siempre. Eso no se variaba mucho. Se variaba la sopa, pero el El seco seco no. sí siempre era papa, arroz, carne. Y un agua de panela o una limonada así. Ya, eso era. Y de comida por Y la de noche. comida era igual, el almuerzo era papa y arroz y agua de panela. Esas eran las 3 comidas. Como que siempre mi papá pretendía comer así siempre. ¿Era tu papá el que preparaba o tu mamá? Mi mamá. Pero mi papá siempre exigía como dice, su caldo, sus sopas de maíz, de cuchucos o de plátano. ¿Y te gustaban o ya era como Pues a que ya estabas veces cansado? tocaba uno sí comérsela como cerrando los ojos Y para adentro. sí, o si se descuidaban, por ahí había los perritos. ¿Cuántos perros tenías? De hecho, de eso no Por hablamos en ahí la primera entrevista. ¿Cuántos perros nosotros tenían cuando eran teníamos pequeños? 5 perros. ¿Y te acuerdas de los nombres? ¿Llamaba qué? Coqui, Bruno, eh, la mamá de esos dos se llamaba Violeta y había otros dos que eran extras, se llamaba Capitán y Moninillo, algo así. Sí, ¿Y ellos dormían en la casa con ustedes o mantenían no, afuera? fuera porque se tenían era para cuidar por fuera, tenían sus casas por fuera. No, ya nunca entraban a dormir en la casa, porque en ese tiempo sí había pulgas y eso. Se le comían Las a uno las pulgas. pulgas. Sí, ese era el cuento de los perros. Otra cosa leí. Sí, había más animales, vacas, cerdos, ¿En donde tú caballos. vivías? ¿En tu Yo casa de vivía cuando allí eras...? en Sí. la punta en la vereda de la punta de Tenjo. ¿Y ahí tenían las vacas y todo? ¿Y eran Sí, de era una ustedes o finca. estaban cerca? Una finca era así, eso. Mi papá, él trabajaba ahí, pero él solo. Él arreglaba tierra y como dice, potreros inmensos y sembraban trigo y cebada, que eso, la cebada la compraba Bavaria.
y el trigo la compraba un molino. Entonces pero nosotros nos dejaban una parte para sembrar maíz, alberja, habas, frijoles, hortalizas. Teníamos una huerta grandísima. ¿Y las cosas de su huerta eran para su consumo o las vendían? Pues no, una parte las comíamos porque el resto salía por bultos. Entonces se vendía, sí, se dejaba una parte ahí para la casa, pero no tanto, porque eso se daña. Pero el resto se vendía en una plaza de mercado allá en Pacatativá o en Funza, por bulto. Papa, alberja, habas, mazorcas. Ahí se dejaba una parte de maíz de mazorca que se seca. Y ese era el con el que nos hacían sopa de maíz. Ah, Mole. ok. Sí, eso es la forma de hacer la sopa Y de entonces maíz. cuando se acababa el maíz, iban cambiando de, como de... Esos son solo 2 cosechas al año, digamos. Se sacan 2 producciones al año. Comenzando en finales de enero, para mitad de año sale una mazorca y frijol y eso. Y se arranca a hacer el otro rápido y antes de diciembre, porque en ese tiempo caía hielos y eso quemaba todo lo que... Entonces se sacaban 2 cosechas al año y se descansaba así de diciembre, enero y en enero al final a sembrar rápido. O sea, la sopa de maíz solo la hacían como mientras tenían maíz o No, pero luego es que eso compraban. como, digamos, sopa de maíz, eso se deja secar una parte del maíz y se desgrana y ahí se guarda desgranadito en pepa, digamos, en mazorca y después desgranar y después moler y se tiene ahí un proceso cansón. Sí, entonces, pero siempre tenía uno maíz ahí porque se daba por bultos de ese maíz seco. Y 2 maíces porque uno hay un maíz duro y uno de harina. Ok. Entonces se guardaban esos maíces. Lo que sí se ponía ese escaso eran las alberjas y las verduras, porque mientras salían ahí sí tocaba comprar por ahí en la plaza. Porque antes no había tantos supermercados. Era la plaza donde uno conseguía todo. Esa era la comida de nosotros y del resto era leche, porque teníamos vacas de leche. Y entonces se hacía quesos, se sacaba mantequillas, porque nosotros ahí en otra finca conseguíamos también crema de leche, sacamos mantequilla y todo, para hacer panes o arepas con maíz o con trigo. Entonces eso hacía mamá porque ella manejaba ese... O sea, todo lo hacían más o menos en la casa. sí. Y digamos en festividades o... Ah, bueno, me dijiste que en fines de semana comían, pues como que descansaban Sí. más o menos, pero digamos en festividades, cumpleaños, no sé, digamos la Semana Santa o Navidad, Año Nuevo. Digamos, yo tengo entendido que hay una costumbre de que no se come carne en Semana Santa. Entonces, no. ¿ustedes comían carne en Semana Santa o seguían la No. costumbre pues como religiosa? No la costumbre. Siempre mi papá compraba pescado. Nosotros íbamos a pescar en un lago con un tío. Cogíamos trucha arcoíris y otro pescadito que se llama capitán, que es como un tipo de boca de bagre. Y comprábamos también en la plaza, compramos pescado seco, que a mi papá le gustaba ese pescado seco, que no es tan bueno, pero tocaba comerlo. En Semana Santa tocaba así, pescado seco y pescado que pescamos en un lago. Entonces le dábamos pescados. Y en Navidades, En Navidades, ahí como teníamos cerdos, a veces se mataba un cerdo grande. y hacían la marranada. Sí. O gallinas y se hacía el sancocho. Teníamos pollos, gallinas, se hacía el sancocho, se hacía gallinas. Sí, lo que era festividades era así, matar un cerdo y hacer la fiesta. Y ahí, pues invitaban familia, Sí, a los vecinos y sí, familiares así llegados. se reunían todos en tu casa. Sí, allá había mucho espacio para hacer eventos. A veces iba la policía, un padre, el panadero, el mecánico,
el carnicero, que eran amigos, donde se les compraba a veces así. Todo el mundo, pues. Entonces, si se les decía, va a haber una fiesta, van a ir, vamos a matar un cerdo. Entonces llegaban allá todos. ¿Y todos llevaban cosas o solo ustedes Sí, no, ponían? ellos, el carnicero decía, yo llevo carne, esto, y panadero nos daba cantidad de pan. La policía esa ahí colaboraba con plata para comprar cerveza y gaseosas. Y el padre no llevaba, más bien llevaba para allá, para su cuento, a su iglesia. Pero el padre había que colaborarle mucho y entonces yo no apoyaba mucho. El padre de ahí de Puente Piedra, que es de la punta para allá, cruzando por la autopista Medellín, hay una vía que va a Madrid y Subachoque. Desviándose un poquito ahí es Puente Piedra. Y la iglesia era un toldito. Y el padre, a base de colaboraciones, fiestas, bazares, él hizo la capilla. Ese padre era. Y por eso iba allá a la finca donde lo invitaran y dice, yo necesito esto, yo puedo vender eso. No importa que no me den la plata, de mí en un bulto de papa y yo los vendo por paquetes. Luego consigo la plata. Ese padre era buen padre, digamos. Y él construyó la capilla él solo. Sí, con la ayuda de colaboraciones de toda la De, gente. de los del pueblo. Entonces, nosotros no andábamos como tan desamparados porque teníamos muchas, como dice, amistades ahí de todos los lados. Entonces, por eso, cuando había que hacer una fiesta era un cerdo grandísimo, porque si uno no alcanzaba. Y menos mal que habían hartos cerdos grandes. Y esas eran nuestras fiestas de fin de año y de Navidades. primera comunión. Sí, Navidad. Y cuando era primera comuniones, bautismo, eso siempre se hacía así en grande. Y digamos, ¿tú extrañas alguno de esos como alimentos o sigues, digamos, extrañas el pescado seco? No, ese pescado seco no. No, Ese pero digamos, extrañas alguna de no esas es tan bueno. comidas o no volviste a comer alguna de esas comidas además del pescado seco. Sí, no, el pescado seco es lo único que no volví a comer, pero pescados sí. Y Consumo, digamos, cerdo, carne, sí, normal, eso siempre. Pues ya no las tiene uno como tan a la mano. Porque antes era llegar, vamos a matar, no, y yo vamos a matar ese cerdo, tantas gallinas. Pues ahora pues comen eso, pero toca ir a comprar así al supermercado y ya es otro cuento. Pero sí, lo único que no como así sería el pescado seco, el resto. Ni tantas sopas de maíz porque todo es harina y todo eso no me conviene ya. entonces ya no, y la sopa de papa todavía la comes, ¿no? Por ahí Cocinas. caldo de papa una vez que otra, y se toma uno un caldo de desayuno. Pero todos los días no, ya no. Pero allá antes sí tocaba. Y cuando eras niño, porque en este momento sí, cuando eras niño, o sea, cuando vivías ahí con tus hermanos, ¿a ustedes les gustaba consumir dulces o Sí, o sea, claro. qué dulces consumían? Pues sí, nosotros comíamos bastante dulces de, como dice, esas, ya comenzaban a salir como los bombones y colombinas, estos brazos de reina que eso era súper dulce, esos negritos que se llaman negros, que es una torta de pan que es como oscura, como negrita, que eso es, sí, es una torta que hacen con pan duro. Eso ahora casi no lo sacan, pero antes de eso, cuando quedaba el pan viejo, de 3 días, cuando estaba endurecido, entonces lo hacían como una torta. Y eso la decoraban con blanquito, con esa salsa blanca y pepitas de color, y ellos lo vendían a uno por tajadita así. Como quedaba súper bueno, nosotros compramos harto y eso, todo eso era dulce, súper dulce, lo que eran negros. Y fuera eso galguerías porque cuando uno iba por allá a una tienda con papá, eso no pedía uno sino gaseosas y como dice, de paquetes, chocorramos, colombinas. Yo comía uno mucho, yo comí mucha galguería. Y cada cuánto comías? ¿Comías, pues digamos, una vez a la semana o varios días a la No, los semana? fines de semana. ¿Todos los días? Los fines de semana nomás, de galguerías. Que era fin de semana porque nos íbamos por allá para donde
para misa o algo y uno salía por allá y claro, mientras mi papá tomaba algo, entonces nosotros comíamos galguerías. Pero Y ahora era solo, con tus hermanos, ¿sí? sí, sí, porque nos íbamos en un tractor con un remolque que estaba adaptado para eso y mi abuelita, mi mamá, nos íbamos todos ahí, duramos todo el día por allá. Entonces, ese era el plan del domingo. Ir a comer dulce después de Comer misa. dulce después de misa, a comer algodón de ese de azúcar que eso lo vendían ahí en los parques. Y digamos, cuando tú te mudaste para la casa de tu abuelita, ¿te acuerdas que me habías contado? Ah, sí, ya me fui, me tocó irme a Bogotá. Digamos, pues las comidas del día, ¿cómo eran? ¿Era igual las 3 comidas al día o...? Sí, ya eran 3 comidas, pero es que, digamos, yo ya era otro más variado, digamos. Ya no eran tanta sopa ni nada. Ya eran, sí, cositas que hacía mi abuela. Ella hacía tortas, hacía cositas así especiales como torticas pues podía ser de papa o así, pero ya una tortica buena y un poquito de verdura y ya papita, pero un poquito, todo era ya menos cantidades y todo eso, porque ya pagando arriendo y todo eso, ya la comida era más restringida. Entonces, pero sí comemos carne y así. Y fuera de eso nos llevaban de aquí de la Plaza de Abasto, nos llevaban plátano y verduras. Había un señor que llevaba y vendía allá, entonces ya nos llevaban a otro lugar. Nos decía que les traigo tal día que voy a ir. Entonces uno le encargaba ya las frutas y verduras y plátanos, yuca. Nos llevaba al mercado de la Plaza de Abasto. Y cuando vivías con tu abuelita, ustedes pues en las festividades, por ejemplo, Navidades, Años Nuevos, ustedes volvían a tu casa a celebrar, digamos, Sí, o sí, sea, festividades y todo eso pasaban juntos sí, siempre mi en familia. abuelita y mi tía iban allá a visitar a mi mamá. Entonces ella, claro, porque allá estaba toda la comida grande. Sí, allá sí se podía comer cantidades. Y con tu abuelita, o sea, cuando ya estabas como más grande, más adolescente ahí, ¿seguías comiendo muchos dulces o ya le No, ya bajas? no. Ya no comías dulces. Sí, ya rebajaba uno, no, ya no tanto dulce. Ya muy, no fue mientras estuve allá con mi papá. Con la abuelita no, solo regañaba uno. ¿Qué les Ella no. decía? Ah, que resulte cuando hablo el estómago, que eso yo le hago remedios o así, eso, una cantaleta y sí, ella molestaba eso así, un poco de dulces. Ella era más estricta. Por ejemplo, digamos, pues cuando tenían como dolores o tú tenías dolor de estómago y ella te decía que te hacía un remedio pues, Agua de hierbas, ¿y te acuerdas qué hierbas eran? hierbabuena y ¿qué era? Manzanilla. ¿Y qué otra hierbita era? Otra cosa. Hierbabuena, manzanilla y una hierba amarga que se llama matricaria. Es como una manzanilla, pero es amarga. Y y eso te quitaba el dolor de Pues ahí estómago. aparentemente sí le pasaba a uno el dolor. Si ya seguía uno, iba a ir a la droguería ya que le dieran algo para el dolor de estómago. Y por ejemplo, alguna vez, eh, pues como no sé, recuerdas que te dio algún dolor de muela en un diente o algo cuando estabas chiquito o pues adolescente no sé, que te dolía la muela o que te dolía algo en la Sí, sí, boca. da dolor de, de muela y toca ir a la droguería que le dieran a uno pepas para el dolor. Ahí no tomaban como remedios como caseros ni nada. No, no para el dolor de muela o de oído no. ¿Y No, recuerdas toca cuántas ir veces te dio más o menos el dolor? como unas 4 veces, pero iba uno a la droguería y le daban como mejoral,
que se llamaba, o que otro pareció al mejorar. Había otro, como una buscapina, algo así. Una cosa para el dolor que había. El resto nomás. O sea, los remedios caseros solo eran como para dolores, pues, como de De estómago y estómago. eso. Ok, Como entonces para sí. el dolor de muela le ponían a uno hasta un pedazo de mejoral ahí en la muela que le estaba dañada. Ponían un pedazo de mejoral con algodón ahí. Y eso le dormía a uno el dolor un poco. Y digamos, cuando tenían, pues, como dolor y no les paraban y con el mejoral, que es lo que tú mencionas que... No, ahí sí tocaba ir a un médico allá a Tenjo o a Ponce. Pagar un médico particular. Y solo o sea, le decían médicos o les decían, o sea, a los odontólogos en ese momento. O sea, le decían solo médicos o recuerdas No, cómo los llamaban. no, odontólogo y médico. Mm, bueno, ¿qué más? Ah, bueno. Eh, y te tocaba moverte mucho para ir hasta el odontólogo. Sí, siempre era retirado, ¿no? Uy, como ir ahorita de aquí a Guaymara a la Cajica. Esa es la distancia que había de ahí hasta Punza o hasta Tenjo. Eso era como de aquí a Cajica. Para ir en bicicleta o en un tractor. Hasta allá y aguante ahí, esperar ahí hasta que lo atendieran a uno. Porque eso era muy restringido, muy escaso. Que no vino el médico, que si vino o que espere o que viene por la tarde. Entonces era complicado. ¿Y tú recuerdas si, digamos, con tus hermanos tenían como una buena higiene como bucal o simplemente eran, pues, Ahí lo normalito, sí, es que eso nadie le para bola a eso. Es que eso fue el problema que mamá ahí ocupada y todo eso, el papá con su trabajo, entonces no, si quería uno bañarse los dientes bien, no, no estaban ahí como ahora uno pendiente con los niños que los dientes. No, antes no, eso ahí, el que quisiera bañarse, listo, que no. Sí había mucho desorden en ese cuento. y digamos, pues tú te acuerdas, o sea, era como cepillo de dientes, crema dental. Sí, sí, siempre ha habido ese cepillo, los mismos cepillos como de plástico y crema Colgate, ese siempre, desde siempre ha existido. Y utilizaban crema dental, digo, seda dental. No, o sea, no sé si no. ¿Y tú te acuerdas más o menos cuántas veces, como tú dices, como no había tanto control sobre eso, tú te acuerdas más o menos cuántas veces te lavas los dientes, pues como, no sé, en la semana? O Pues digamos en por ahí el todos los día. días por la mañana, el resto nomás. Si eso no da tanto control. Y era fácil, digamos, comprar estas cosas, o sea, era fácil conseguir un cepillo de dientes o tocaba buscar bastante. Y eran caros o... No, el papá los conseguía, él sí le decía a uno, se dañó el cepillo o esto, a la hora de que ellos iban, como iban cada 8 días en los mercados. Entonces uno le decía, y ellos lo compraban en la droguería, porque antes como no había el supermercado, sino una tienda ahí de grano que se llamaba, despachaban las cosas de comer, y el resto tocaba ir a la droguería a comprar. Pero él sí, si uno le decía, se perdió el cepillo, se rompió, entonces sí, y la crema, tanto él sí, todos los días bañaba los dientes, y entonces sí, eso sí no fallaba, eso sí, y no era difícil conseguirlos. Eso era más bien como en las droguerías conseguir un cepillo. Y cuando, digamos, te tocaba ir al odontólogo que ya no podías controlar ese dolor, ¿tú te acuerdas más o menos de cuántas veces fuiste? Yo fui como unas 5 veces de un doctor allá en Tenjo, que era ya hasta un viejito, ya yo le arrancaba uno las muelas y casi con dolor bravo. Pues uno y yo, por eso sí tenía aliento, pero lo dejaba uno.
O sea, ¿tú te acuerdas cómo era la atención? ¿Te acuerdas si era pues como mala? Sí, muy regular porque es un consultorio ahí como muy que no era como un consultorio no, un cuarto ahí con unas sillas viejas y un escritorio y las sillas a donde lo sentaba uno ahí. Pero no tenía mucho coso, eso era hasta el equipo este dental, eso era como de correitas, como se veía girar ahí las correitas y sí, eso no era tan como ahorita, lo moderno, digamos. No era muy rústico todo. Y Entonces, digamos cuando eras pequeño, pues solo fuiste como por dolores sí, solo por dolores. y de una te arrancaban la muela. Sí, sí, eso desde que estuviera ya bien picada, el mismo. Anestesia y para afuera. Y como adolescente, digamos cuando ya vivías donde tu abuelita o bueno, como sí, como cuando ya vivías donde tu abuelita, ahí alguna vez fuiste al odontólogo. Sí, yo fui varias veces, yo iba ahí es que en ese tiempo había un odontólogo ahí cerca del barrio Las Cruces y ese ahí era donde iba todas las amigas de mi tía, los amigos, que era el doctor Sarasa, pero no era tan bueno ahí eso. Que él decía que le calzaba a uno, pero uno decía, uy, que me duele, entonces, bueno, ahí le echaba algo ahí para dormirle mientras, pero después yo creo que ni le limpiaba uno bien, ni le curaba y eso. Por ahí la semana resultaba uno por ahí con la cara inflamada porque se le infectaba eso. Bueno. Entonces eso queda mal hecho y en vez de arreglarle a uno como que... Ya después no, eso tocó sacar porque eso se dañó esa muela. Eso Entonces fue, no era bien hecho el procedimiento. o sea, esa fue una calza que te pusieron y salió mal. Sí, eso se inflamaba uno, eso, uy, ¿Y le dolía, cuántas veces te le hizo dolía. calzas el doctor Varias Sarasa? veces porque es que él fue el que me hizo lo de los dientes ese. Y no, eso se dañaron. Porque ya cuando ya estaba trabajando, inclusive a mí me cortaron todas estas raíces de todos los dientes. Y hicieron conductos y como los conductos no eran, como dice, tan efectivos, entonces ya le hacían unas cirugías cortándole las raíces de los dientes. Pero entonces a raíz de sí, el proceso inicial estuvo mal hecho, entonces Ya después de eso eso ya todo se salió perdió, mal. sí, eso todo salió mal, no y se hizo. Y como eso todo era, como dice, antes de uno trabajar eso, todo era pagando y siempre, pues digamos, que le sacaran a uno, pues le sacar una muela 25 o 20, era caro. Entonces todos los procedimientos eran caros y ese era el gran problema. Que a uno para sacar, digamos, 200.000 pesos, en ese tiempo era bastante Claro. y no había tanto, entonces todo eso afectaba de que uno no fuera ni tan constante ni hiciera los procedimientos bien. Eso fue lo malo. Entonces después de que el señor te hizo pues como todos esos daños en los dientes, ¿alguna vez pues sientes que le cogiste como miedo a ir al odontólogo? O sea, o pues te da lo mismo o... Pues a mí me daba como cositas así porque el señor ahí como lo hacía uno doler mucho y todo. Pero no, yo eso del corte, de todo eso de cirugía y eso fue ahí en el seguro ya cuando comencé a trabajar. Yo fui al seguro harto. Ya me hicieron cirugías, calzas, conductos. No, yo iba acá, nada, aunque fuera por no ir a trabajar, iba tarde, me iba para allá, que me chuzaran la muela y me ganaba 6 horas de permiso. Sí, yo iba así, que era la más por fácil, deporte. que era la cita más fácil, porque medicina general me ponían más dificultad y todo eso. En cambio, yo iba a odontología y el mismo, listo, en media hora lo atiende. Entonces yo por eso iba allá. Y allá salía, hay veces que con una cirugía y pum, no, ya ese día, 3 días de incapacidad, entonces yo ahí sí fui seguido, porque a raíz de que pues sí le tenía miedo, pero ya después a raíz de que se me hacía tarde o algo y que ya tenía problemas así, pues me iba para allá y allá me hacían todo eso.
¿Y tú Pero es que ya recuerdas? estaba grave, ya no. ¿Y tú recuerdas si, digamos, a tus familiares les daba miedo? O sea, tú me dices que el Sarasa también atendía a tus familiares. ¿También les hacía daños a ellos Sí, o solo te pues, faltó? trabajaba todo, para todo el mundo trabaja igual. Que no cobraba tan caro, pero los procedimientos eran malos. Que si ya decía uno que, ay, que me duele, que me duele, que me duele, y, claro, él ya como que se sabe de rasparle a uno y hacerle, entonces ya le terminaba colocando la pastica esa y ya. Entonces la gente le cogía miedo. Sí, hay gente que le tiene pánico a ese cuento. Entonces, retomando lo de cuando eras chiquito, que te sacaban que la solución era sacar la muela en Ah, vez de sí. poner una calza. Entonces, eso fue obviamente antes de tus 20 años, ¿cierto? Sí, güey, que te estaba yo en la escuela. Güey. ¿Te acuerdas más o menos cuántos dientes te habían sacado antes de los 20? No, los dientes, como dice, me sacaron, cuando yo estaba en la escuela, me sacaron los últimos que eran de como de leche. Y eso porque los otros me estaban torciendo. Entonces me los sacaron ahí cuando estaba en la escuela y me tocaba ir a Tenjo. El resto ya, sí, las muelas que se dañaban, que me lo sacaban también así. Sino que ya, como dice, se dejó quieto eso, entonces comenzó al problema y íbamos de ese doctor y fue el problema. Del daño de que le sacaban a uno. Ya no hay que hacer eso, saquémosla. ¿Y tú te acuerdas cómo era cuando te sacaban pues como los dientes cuando eras niño? O sea, ¿recuerdas cómo era el procedimiento? Luego, ¿cómo hacían para calmarte el dolor? Porque me imagino que era un dolor No horrible. había anestesia. De todas maneras siempre había el chuzón, la anestesia. ¿Sí? La anestesia y ya la pincita y para afuera. Sí, más bien no, a mí yo no tuve tanto problema así para sacar las muelas, nada, nunca. Tuve problemas fue ya después del mal procedimiento. Pero para sacármelas no. Digamos, le pasaba uno como lo de la anestesia y sí, ya le cogía el dolor, pero ahí ya que le ponían a uno, conseguían hielo y le ponían ahí hielo. O paños que era, bueno, de alguna hierba, paños de agua tibia y por fuera y así. Y no hubo así, en ese tiempo de niño no tuve problemas graves por sacar una muela ni nada, ¿no? Hay un poquito de dolor en la noche y ya el otro día no lo dejan a uno, que no se agache, que no corra, que no sé qué. Solo mantenía uno como quieto más bien. Pero no tuve problemas fue ya después de esas intervenciones malas. ¿Tú te acuerdas más o menos qué edad tenías pues eso ya te habías ido a vivir donde tu abuelita, o sea, eras Sí, adolescente, tenía pero ¿te como acuerdas más o 15 menos años. 15 años cuando te comenzó a hacer, digamos, los daños Los daños de sí. y los tratamientos de conducto? ¿Te acuerdas más o menos? Eso ya tenía como 18. O sea, antes de eso nunca te ofrecieron ni tratamientos de No, conducto, nada. ni digamos calzarte una muela pues Nada, casi. para no arrancártela, aparte del señor que te hizo el daño. Sí. Sí, él era el que le hacía uno ahí que pero resultaba inflamado, resultaba infectado, como dice, con absceso, con todo, cara inflamada. Entonces, no toca que se le desinflame y arrancarla porque eso ya no. Y Eso, cuando les pasaban esos abscesos, ¿con qué se trataban? le daban a uno ampicilinas en cápsula, penicilina en cápsula. Tómese estas 8 pepas, cada 8 horas, cada 10 horas, algo así. Eso era lo que le daban a uno, unas que antes sí vendían penicilina en cápsula. Entonces, ampicilina y penicilina. Sí, ahí sí que era fácil adquirir uno antibiótico en cualquier droguería uno. Que estoy bien infectado, pues, tome unas ampicilinas, tome. Era fácil comprarlas. Esos antibióticos y eso. Entonces eso era lo que le dan a uno ampicilinas para las infecciones. ¿Y recuerdas si alguna vez tuvo como
efecto adverso alguna de pues de las medicinas que te daban para tratar como No, los abscesos? Sí, no, nada. sí, no, no Todo, o tuve, sea, todo bien. no tuve problemas con penicilina, no. Mi mamá sí, ella se brotaba con las penicilinas. Ella sí era delicado. Era Era la alérgica única seguramente. alérgica. Sí, ella hasta que murió porque ella sí toca estar pendiente. Tiene una infección, no se puede administrar. Pero el resto no, ninguno. A todos nos daban esas pepas, penicilina, bramicina, todo eso. Y no, contratiempos con drogas nunca tuvimos. Ah, no, bueno, todo bien. Entonces era común. Pero ahorita sí, que hasta que no le hagan examen, que hasta que no. Pero mejor porque lo pueden matar a uno con una inyección con un. Horrible, sí. No, y eso duele horrible, la penicilina duele demasiado. Pero bueno, entonces ya, pues digamos esas eran todas las preguntas de eh, infancia y adolescencia. No sé si quieras agregar algo más, si te parezca importante, pues no sé. No, pues, ¿qué le digo? No, que antes pues sí, era muy deficiente el, como dice, como no, nosotros no teníamos un seguro. Entonces nos tocaba era cuenta de su papá saque y pague por aparte. Entonces eso era la dificultad de no haber la buena atención o no poder elegir, no voy para este, para este. Y fuera eso, tengo una vez en lo que por ahí dos odontólogos. Cada pueblo por mucho dos odontólogos, dos médicos así. El resto era el hospital. Y en el Pero el hospital no hospital hacían era eso. siempre complicado porque era mucha gente a veces. Y decían, no, sí lo atendemos, pero venga en 4 días, en 5 días, en una semana. Y uno por ahí bien con Adolorido. dolor o algo, entonces tocaba ir allá donde el Señor. Aparte, pagarle aparte. Entonces sí, a raíz de que no había el seguro, papá no pagaba el seguro, digamos, el patrón no lo tenía asegurado ni nada. Solo era el sueldo y su liquidación y ya, nada más. A raíz de eso es que hubo mucho problema de cuestiones de salud. Y no era solo en odontología, era en todo, en medicina. Entonces había operaciones que no se hacían y la gente moría por un apéndice, por una pendeja. Entonces sí, fue a raíz de eso, menos mal que pues ahora hay cosas en las que uno se puede financiar. Claro. Uno va pagando una cosa de esas, se iba una prepagada, una medicina prepagada o algo, o un seguro. Y ahí es una ventaja tanto para los niños como para uno. Pero antes era el complique era eso. La gente no tenía una plata, se moría ahí porque no tenía cómo pagar un Pagar médico un tratamiento, ni claro. un tratamiento bueno. Entonces, ese era el caso de nosotros. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias, don Gabriel, Bueno, por tu tiempo. Te no, agradezco señora. mucho. Y Entonces ahí que le siga yendo bien. gracias, don Gabriel.